Bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Si es la primera vez que estás escuchando Micromundos, te cuento que es un podcast de actualidad, que aquí te vas a enterar de algunas cosas que no te las cuentan en otros lugares. Así que danos una oportunidad, quédate hasta el final. Hoy vamos a tener una extensa charla con el economista Fausto Espotorno. Obviamente vamos a hablar del dólar, vamos a hablar de la corrida, vamos a hablar de economía, pero también de política, ¿no? Da la impresión que Sergio Massa, el ministro de Economía que quiere ser presidente, se ha convertido o se está convirtiendo en un funcionario que no funciona. Te lo vamos a contar después. Si te querés suscribir a Micromundos, bueno, nos encontrás en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en otras plataformas que alojan podcast. Y nos encantaría que te suscribas para no perderte nada, nos encantaría que los recomiendes y que nos escuches semana tras semana. Mi nombre es Martín Pitón y arrancamos así. Si vos agarrás y decís que renuncia Alberto, que Victoria Tolosa Paz dice que lleven su nombre como bandera a la victoria, Grabois dice palabras más, palabras menos, que no piensa votar un hijo de puta, ¿no? Massa dice que en una de esas no le paga el fondo, lo cual es un plot twist extraño de mínima. Peyen no atiende el teléfono. Alberto dice que quiere que lo interprete Robert De Niro, el dólar está a 500, el kirchnerismo dice marchemos a la corte, Larreta dice tengo un plan pero es sorpresa y hay un acto de Cristina el jueves, ¿será candidata o no será candidata? Tranquilos. No se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces. Ay, Dios. Si vos querés el dólar igual que cuando subió Sergio Massa, el 30 de abril debería estar 500 pesos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Subir de 400 a 420 es 5%. Y la inflación en un mes es 7.4. Entonces, en realidad... En los últimos 7 días aumentó 32 mangos. Bueno, O sea, vos lo que querés decir en resumidas cuentas es que todavía el dólar está barato. El dólar está regalado. Se ponía bíblico en el día de ayer, el ministro de Economía, Sergio Massa, decía que Dios elige a los mejores soldados para las batallas más difíciles. Hablaba de templanza, obviamente parecía casi una autoarenga la que hacía justamente el ministro de Economía en un momento muy complicado. En las batallas difíciles es cuando uno más muestra la templanza, cuando uno más muestra la determinación, y a nosotros nos enseñaron que frente a los problemas, pensar soluciones y salir para adelante, nunca para atrás. Muchas gracias. Mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Pero caraduras. Mientras que decía que no tenía miedo, daba la sensación de que está aterrada. Cosa que yo imagino que tiene que ver con el crecimiento que estamos teniendo desde La Libertad Avanza, y donde claramente los grandes perdedores es el Frente de Todos, porque claramente de estar en registros cercanos al 50% están debajo del 25%. Frenar la corrida del otro día, recordemos que el martes no sabíamos si llegábamos al viernes, y acá estábamos viernes y arrancaremos la semana que viene y veremos cómo sigue la pelea. ¿Quién te gustaría que sea el actor que te represente? ¿De los que admiro? Sí, claro. Robert De Niro. Escuchabas nuestro compilado semanal, ¿no? Estas grabaciones, estos audios tratando de reflejar un poco lo que ha sido esta semana de furia que acabamos de terminar. El primero que escuchabas era Tomás Rebord haciendo una síntesis de esta semana tan vertiginosa. Después, obviamente, Cristina Fernández de Kirchner hablando de los rulos, Giacomini, el ex socio de Milei, diciendo que el dólar está barato, Sergio Massa poniéndose místico, otra vez Cristina Fernández de Kirchner en contra de Milei, Milei contestándole a Cristina Fernández de Kirchner, el Cuervo Larroque explicando que una vez más estaban cerca de irse, y Alberto Fernández, que vive en una realidad paralela, hablando de Robert De Niro. ¿No? Esta ha sido el reflejo en 2 minutos de la semana que acabamos de pasar, ¿no? Una semana que algunos catalogarían de furia, una semana muy complicada, donde empezamos, ¿no? Con un dólar blue de 462, que el martes llegó a 495 y por algún momento
tocar los 500 pesos, el pico más alto. El viernes terminó cerrando en 469 pesos. En rigor de verdad, 7 pesos de diferencia con respecto al lunes. El miércoles bajó de un saque 21 pesos y cortó la racha alcista. En abril el dólar aumentó 74 pesos, un 18,73%, y en lo que va del año 123, un 35,5%. Eso en grandes rasgos es el comportamiento del dólar. ¿Por qué pasó lo que pasó? No lo sé. Vamos a tratar de hablarlo eso con Fausto Espotorno, que es la pregunta más obvia y la primera de la charla que vamos a tener con el economista. Pero lo cierto es que las explicaciones que ha dado el gobierno sobre que hay un grupo de economistas de Juntos por el Cambio que están boicoteando la Argentina, que hay cuevas financieras que boicotean también al país, y señalaron varios a Max Capital, una sociedad de bolsa que ahora la estén investigando. Lo cierto es que Massa, el programa de Massa, la gestión de Massa no está funcionando. Esto es lo que me parece a mí en gran medida está pasando, y hay que preguntarse si Massa no es uno de los funcionarios que no funcionan. El dólar agro no funciona, los precios cuidados no funcionaron, y se habla que para abril la inflación podría estar como mínimo en lo que estaba la inflación en el mes de marzo, el 7,7%. De ahí para arriba. Algunos ya dicen que va a estar alrededor del 8%. Todavía los economistas no saben cómo y la magnitud del impacto de lo que fue esta semana en los precios de la última semana de abril. Pero claramente va a tener un impacto negativo. Quien vuelve a tener, y no se la puede negar, trascendencia y centralidad política es Cristina Fernández de Kirchner, aunque es una persona, ¿no?, que ya a uno le aburre, al menos a mí me aburre. Pero Cristina Fernández de Kirchner dio la llamada clase magistral en La Plata, que es como una gran charla de café que ella bastonea, que por momentos no tiene demasiada hilación, ¿no? Habló de Milei, lo puso a Milei arriba del ring. Me parece que tiene razón Milei cuando dice que está asustada, que está, no sé si está aterrada, pero sí que evidentemente Milei le preocupa. Dejó de lado a Juntos por el Cambio como principal contendiente. El lugar que hoy parece tener Milei, antes lo tenía Mauricio Macri, y la verdad es que Milei está preocupando a mucha gente. A mí me contaban el otro día que en esa cumbre de empresarios llevada a cabo en el Yao Yao, Milei preocupó bastante a los empresarios. También está preocupando mucho a Juntos por el Cambio, o mejor dicho, a una parte de Juntos por el Cambio. Tal vez a otra parte no, pero sí a una parte de Juntos por el Cambio lo está preocupando. Creo que Juntos por el Cambio esta semana respiró. Mientras todos estábamos pendientes del dólar, nadie estaba pendiente de la interna de Juntos por el Cambio, que se sigue desarrollando, ¿no?, con mucha crudeza. Juntos por el Cambio salió de la escena y quedó al frente de todos. Uno tiene lo que a otro le sobra. Juntos por el Cambio no tiene candidatos, nadie quiere ser candidato de una derrota, y Juntos por el Cambio parece tener demasiados candidatos, y lo que le falta a uno y le sobra al otro son los problemas de cada uno, son los problemas de cada alianza. En el medio de todo esto sobrevuela Javier Milei, que cada vez se siente, diría yo, más empoderado, para utilizar un término de estos tiempos, ¿no? Milei pisa cada vez más fuerte y ya llegó, digamos, a las grandes ligas. Después que Cristina Fernández de Kirchner dijera todas las cosas que dijo, me imagino que Milei debe haber estado esa noche bastante contento, lo mismo que sus principales voceros y asesores. Así que, bueno, ahora ya no se puede hablar de dos grandes grupos en política, sino que hay que hablar de tres grandes grupos en la política, ¿no? Una semana complicada. Me parece que la gente está muy cansada de muchos políticos y por eso existe Milei. No es que la gente en masa se esté convirtiendo al liberalismo, sino que la gente en masa está podrida de los políticos que no funcionan. Más allá de los funcionarios que no funcionan, acá me parece que tenemos que hablar de los políticos que no funcionan. Y claramente Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner no están funcionando. En el medio
tenemos a lo que podría ser la oposición clásica, ¿no? Representada en Juntos por el Cambio. La verdad que Juntos por el Cambio, si bien como oposición a este gobierno ha sido muy eficiente, me parece a mí que como candidatos empiezan a mostrar las debilidades que tienen. Uno escucha a Rodríguez Larreta, la escucha a Patricia Bullrich, y más allá de frases de manual muy coachadas, no hay demasiada sustancia. No dicen demasiado, no quieren decir demasiado. Todo es una sorpresa, todo lo vamos a ver después y todo son frases hechas. No introducen ni siquiera un debate estratégico. Y en esto hay que decirlo, Cristina Fernández de Kirchner sí lo hace. En ese acto, esa clase magistral, llamémosle como lo llama ella, de La Plata, metió un par de cuestiones estratégicas que la oposición no lo hace, ¿no? Hablando del litio, hablando de las comunicaciones, hablando de la energía. Ella mete cuestiones estratégicas. Parece que la oposición no lo hace eso, ¿no? Ni Rodríguez Larreta ni Patricia Bullrich hablan de eso. Parece que les da miedo. No saben dónde pararse, probablemente, no lo sé. Pero la oposición tradicional, la oposición de Juntos por el Cambio, se la ve, me parece a mí, bastante debilitada frente a alguien como Milei, que sigue creciendo. La verdad que yo creo que no sería bueno que ganara Milei. ¿Por qué no sería bueno? Porque me da la impresión que es Milei solo, que no hay una estructura detrás de Milei. Me parece a mí que si Milei ganara, el primer asustado sería Milei. Yo creo que Milei en un punto está un poco asustado. Por eso es que más de una vez ha reclamado una alianza con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Me parece que si esto sucediera, ¿no? Sería Juntos por el Cambio el que probablemente le ponga los equipos técnicos, porque Milei no los tiene. Y para llenar un gobierno se necesitan muchas personas. Y Milei no las tiene. Milei es el cuco hoy de mucha gente, y es lógico que sea así. Esto tiene que ver con el fracaso de la política, pero paradójicamente Milei, a medida que pasan los meses, se va convirtiendo en parte de esa política que él quiere dinamitar casi de cuajo. Hay un tema que no quiero olvidarme y que a mí me parece que muchos están jugando con fuego. Y tiene que ver con esto de romper todo, que explote todo. Permanentemente escuchamos, bueno, ¿cuándo explota esto? ¿Y cuándo explota? Y escucho a la oposición que acusa al gobierno de sembrarle bombas para que exploten el año que viene, cuando eventualmente alguien de la oposición esté gobernando. Y escucho a la oposición que dice, y esto me lo han dicho más de una vez, que dicen, bueno, que todo explote ahora, porque así ya el trabajo sucio está hecho y podemos empezar de cero. Yo no quiero que explote nada. No quiero que explote nada, porque cada vez que explota algo en la Argentina, o cada vez que explota el país, no le sirve a nadie. No sirve. Hay un montón de argentinos que se quedan afuera del sistema. Hay un montón de argentinos que sufren. Y ya hay un montón de argentinos afuera del sistema. Por eso es que me encantaría que nadie hiciera explotar nada, porque ya explotaron muchas cosas en la Argentina. Cuando hablamos de explotar algo, cuando hablamos que el país explote, me parece que aquellos que tenemos 50 años o más de 50 años, se nos viene a la cabeza el 2001, ¿no? Lo que ha sido, lo que fue el 2001, ese hecho político completamente disruptivo, donde pensamos que la Argentina verdaderamente estallaba en pedazos, o estalló en pedazos, y que a la postre sirvió para muchas cosas, pero no fue una explosión de tanta magnitud que hiciera realmente modificar la política. Yo creo que ahora no va a venir una explosión en esa forma. No digo que sea menos grave o menos profunda, pero no de esa manera. No la vamos a visibilizar así. Me parece que va a ser distinto. Me parece que van a ser pequeñas explosiones. Rosario, el crimen del colectivero, huelgas, ese tipo de cosas va a haber. Cortes de calles más fuertes, cortes de rutas más fuertes, problemas sociales mucho más profundos, pero no una irrupción, ¿no? Así tan imprevista, tan de golpe como fue el 2001. Me parece que eso ha cambiado.
Me parece además que yo no sé si la corrida terminó o no terminó. No sé si en todo caso esta calma que tenemos es para que el dólar tome aire y después vuelva a subir. Muchos dicen que el dólar está y sigue muy barato. Si tomamos ese razonamiento, tendríamos que pensar que en algún momento el dólar va a volver a corregir, como corrigió la semana pasada. Y me parece que ahí es donde la política empieza a crujir. Creo que tenemos semanas por delante muy complicadas. Me parece que todo el tablero político se está reacomodando. Tenemos mucha turbulencia en el Frente de Todos, donde nadie quiere ser, y tenemos muchas turbulencias en Juntos por el Cambio, donde todos quieren ser. En el medio está Javier Milei, que hoy por hoy es una amenaza para todos, no para tanto el Frente de Todos, donde Milei empezó a sacar votantes, y también, por supuesto, para Juntos por el Cambio. Ahora vamos a charlar con Fausto Espotorno. Hola Fausto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. A ver, te voy a hacer la pregunta que habrás respondido decenas de veces a lo largo de esta semana. ¿Por qué pasó lo que pasó? Bueno, hay 3 niveles de respuestas ahí. Está bien. Primer nivel de respuesta es, bueno, en primer lugar, Argentina hace años que está con un control de cambios, un cepo cambiario, que hace que el nivel de dólar para los dólares libres, o sea, que está operando, sea mucho más alto del que tendría en condiciones normales. ¿A qué me refiero con esto? Si uno mira el tipo de cambio real promedio de la Argentina, a valores de hoy, sería un tipo de cambio de 330 pesos, 300 pesos, 350, en ese rango, ¿sabes? Que es muy parecido al tipo de cambio que tenía Argentina en el 2019 antes de poner el cepo cambiario. Entonces, una economía argentina, aún con problemas como era la economía argentina en el 2019, funcionaba con un tipo de cambio real más chico que este de 500. Entonces, primer cuestión, Argentina tiene un tipo de cambio libre alto justamente por el cepo cambiario. Eso es como la base. Segundo nivel de problema. El mercado, el año pasado, la liquidación de exportaciones fue récord, ¿no? Y eso hizo que el tipo de cambio real, cuando hablo de tipo de cambio real es porque lo estoy ajustando por inflación internacional, etcétera, que el tipo de cambio real bajara un poco. Igual después faltaron dólares, etcétera, por el tema del gas y la cuestión del propio cepo, ¿no? Pero el tipo de cambio real del 2022 fue más bajo que el del 2021. En el 2021, ¿cuánto era el tipo de cambio real a precio de hoy? Bueno, 500 pesos. Entre 500 y 500, yo hasta 530. Eso significa que en parte la suba del dólar es un mercado que se acomodó a esta nueva realidad de escasez de divisas por el tema de la sequía. O sea, viéndolo así, discúlpame, viéndolo así como lo explicás, ¿no sería una crisis, sino una corrección que hace el mercado? Bueno, ahí está. Yo lo que creo es que no es un tipo de cambio de crisis el de 500 pesos. Ahora, es un tipo de cambio más alto del que Argentina tendría que tener. Sí. Pero no es un tipo de cambio de crisis, es un tipo de cambio, una corrección cambiaria. Yo lo veo así en niveles. Ahora bien, el tercer nivel es, pero bueno, ¿por qué no pasó eso en febrero? Era mi próxima pregunta, no con febrero, pero ¿por qué pasa ahora? Digamos, alguien se levantó y dijo, el cambio está atrasado, hay que corregirlo. ¿Qué pasó? Bueno, ahí está el punto. ¿Por qué pasa ahora? Yo creo que ahí ya empezamos en el terreno de las hipótesis. En la primera hipótesis que tengo es que obviamente el ruido político disparó algo, algún miedito, porque también es cierto que este es un año electoral donde, quieras o no, la política va a jugar todo el tiempo y te puede estar jugándote positivo en algún momento, diciendo, bueno, está bien, este gobierno cambia, va a haber que salir del cepo cambiario si gana la oposición, toda la oposición en general está pensando en salir del cepo cambiario de una manera o de otra, con lo cual
el mercado cambiario se va a normalizar post elecciones y eso debería hacer bajar un poquito el tipo de cambio. Pero después tiene todo el ruido que hace el propio gobierno con sus cuestiones. Eso te puede jugar un papel en que dispare ahora. Después está el otro tema, que es, en general, cuando vemos los movimientos fuertes del dólar que se dan cada tanto, había habido uno en enero, había habido uno en julio del año pasado. Sí. En general, siempre he atado a eso a alguna cuestión o financiera, como puede ser un miedo como fue el de julio del año pasado, pero también hay un sector que tiene capacidad de ahorrar algo. ¿Está? Uh-huh. ¿Qué pasó en enero, julio del año, este enero de julio del año pasado? Bueno, el aguinaldo. Entonces hay un sector que dice, che, me sobra algo de dinero que puedo ahorrar, compro dólares. Y eso como que le da el combustible a la suba. No es que el dólar no vaya a subir, simplemente que le pusiste nafta. Vos te metiste un poco en el otro, perdóname. Esta vez en abril, ¿qué sector tuvo una capacidad de ahorro? ¿El sector agropecuario o los vinculados? Cuando le diste el dólar soja, o el dólar agro, como lo quieras llamar, lo que te está diciendo es que hay gente ahí que tiene plata que no tiene por qué gastar, o si la gastó, aquel que le vendió algo tiene plata que va a ahorrar, ¿no? Que sabe que lo hace ahora porque es el momento de la soja, es bueno. Uh-huh. Y eso también para mí es una parte de la hipótesis de por qué sube ahora, ¿no? Ahora, el hecho que se baje Alberto, yo digamos, me meto en la política porque te metiste un poco en la política e incluso es un tema insoslayable, pero a ver, el hecho que Alberto Fernández se haya bajado, que uno perciba que el oficialismo no tiene demasiadas chances, aunque por supuesto nadie está derrotado hasta que da la pelea. ¿Cuál sería el temor del mercado? ¿En ese contexto a que gane Milei, por ejemplo? No, yo creo que no, al contrario, Milei no mete ruido en el mercado. No, creo que el contexto es que el gobierno entra a desesperarse y a cosas no debidas, ¿no? Uh-huh. Cosas no debidas puede ser perfectamente usarlo. Lo primero que piensa cualquier argentino es, che, los depósitos míos en dólares están en el banco, ¿cómo está? ¿La mía ahí o no está? ¿No? Sí. Esa es la primera cosa que va. Hoy estaba hablando con una persona que trabaja en un banco y me decía, sí, no, estuvieron viniendo gente a buscar plata, a sacar dólares. Uh-huh. Viste, la primera reacción del argentino cuando dice, che, acá va a pasar algo. Y esa es la primera. Para mí, de ahí viene el asunto. Che, si esto se desmadra políticamente, no les agarrará la desesperación y harán tonterías, o emitirán muchos pesos, ponele, o usarán mi dólar, no sé, algo de eso. A ver, siempre hay la racionalidad, ¿no? Siempre hay. A ver, está pasando ahora, pero también pasa cada vez que hay un cambio en el proceso político, que es que, la oposición está acusando al oficialismo de dejarle todo sembrado de bombas para que le explote en un eventual gobierno de la oposición. Y a su vez el oficialismo está acusando a la oposición, lo hemos visto con la denuncia de Página 12 de 3 economistas del PRO diciendo que teóricamente no ayudan a la Argentina, ¿no? Como que la oposición quiere que todo explote ahora para que este gobierno haga el trabajo sucio, el trabajo de remes, tal vez, y encarar un gobierno de una forma más prolija. ¿Hay algo de eso? ¿Hay gente diciendo, che, que estalle de una vez porque nos conviene y de esa manera arrancamos de cero, o es una gran fábula? Yo creo que hay gente que piensa así, que piensa que si el gobierno le estalla todo, ellos van a tener como un cheque en blanco para hacer cualquier cosa, lo que tengan que hacer. Yo creo que es un error que ese pensamiento, ¿no? Uh-huh. Cuando estalla todo, después te la pasás controlando la explosión. Claro. Eso creo que, me imagino que hay algunos pensando eso, pero creo que es un error. Después está la otra parte, o la versión más racional de eso, y es, no quiero que estalle todo, lo que quiero es forzar al gobierno a
a pagar algunos costos, que por ejemplo, no sé, que reperfilen la deuda en pesos o algo así. Puede ser uno. O que liberen el cepo, otro, no importa. El problema de eso es que es medio difícil forzar a alguien, a un gobierno que todavía tiene tiempo y tiene algunas herramientas para agarrarse, y además no tiene restricciones en cuanto a hacer cosas malas o buenas, digamos, lo que crea en la economía ordenada, a hacer algo que no quiere. Eso tenés que sentarte a negociar y negociar. Pero para poder negociar a la ciencia cierta tenés que tener las elecciones medias cocinadas. Y para eso todavía estamos muy verdes, me parece. Que para eso estamos muy verdes, exactamente. O sea, si yo quiero que el gobierno tome algunas medidas y pague algunos costos, este gobierno que sale, sí, como lo hizo Cardoso con Lula en su momento, pero sí, o como lo hizo, o como se ha hecho en otras ocasiones, me parece, es más, me acuerdo cuando Menem se lo ofreció de la Rúa en su momento, de hacer un ajuste fiscal. El problema es que la alianza se negó, una cosa ridícula de ese momento, pero hay veces que se puede negociar que el gobierno anterior pague los costos, pero me parece que eso va a venir más por la negociación que por presionarlo. Me parece que eso es un error de la oposición. Y después con el tema del FMI, del FMI, ahí la oposición sí la entiendo. La oposición lo que no quiere es que el gobierno, si hay un crédito disponible para Argentina, si el FMI está dispuesto a dar un crédito para Argentina, que se lo dé a este gobierno, porque si se lo da a este gobierno, pues se lo saca a ellos, ¿no? Esos 12.600 millones de dólares que está pidiendo Massa, ¿a eso te referís? Claro. Después es un problema para el próximo gobierno eso, ¿no? Ahora, ¿tiene sentido, ¿tiene sentido que como consecuencia de la sequía tengamos que, intentemos renegociar el acuerdo con el fondo? Podría ser, para mí sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Uh-huh. Lo que pasa, desde el punto de vista tiene sentido desde el punto de vista racional del gobierno. Ahora, desde el punto de vista del FMI, lo que el FMI está pensando es decir, vos que venís a renegociar un acuerdo, vos que no, ya te vas, prácticamente. ¿Está? Sí, claro. Que tenés un acuerdo, que empezaste a firmar un acuerdo malísimo, que no sirve para nada. Que no hiciste una sola reforma de la que tenías que hacer. Sí. ¿Por qué te pones plata vos? Pero que venga el próximo y después invierto en el que viene. Claro. Entonces, desde el punto de vista del gobierno tiene todo sentido, y si fuéramos en un gobierno neutral, digamos, te diría, sí, tiene sentido. Tú tienes sequía, hiciste un programa económico basado en cierta cantidad de ingresos que no vas a tener, tiene sentido renegociar. Ahora, en estas condiciones, yo también entiendo que el FMI te puede decir, ¿para qué te voy a dar plata a vos? Digamos, bueno, tráeme a la oposición. Probablemente el FMI te diga, tráeme a la oposición y que firme el acuerdo con vos. Claro, pero ¿qué oposición? No sé. Claro, ese es el problema. Vos en un momento dijiste algo así como toda la oposición está pensando en salir del cepo de una u otra manera. Sí. Mi pregunta sería, independientemente de lo que quieran, ¿se puede salir del cepo? ¿Hoy te generaría un problema mayor? Se puede salir del cepo y se puede salir rápido del cepo. Además, el cepo es más un problema que una solución. ¿Por qué te digo esto? En materia hay que salir del cepo. A ver, ¿a qué me refiero con esto? ¿Se puede? Sí se puede. Tú, ¿qué tanto lío te haga salir del cepo? Va a depender más que nada de la credibilidad que tenga el resto del programa económico. ¿A qué me refiero con esto? Si vos salís del cepo y aumentás el déficit fiscal, obviamente es un problema. Si vos salís del cepo, haces un ajuste fiscal, haces un cambio regulatorio para que no sé, mejore la oferta laboral, para que mejore el crecimiento económico, hacer todo lo que tenés que hacer, bueno, entonces tu salida del cepo va a ser más creíble y más normal. Claro. Ahora, si no salís del cepo, Argentina tiene hay que tener claro que Argentina tiene una oportunidad hacia adelante en los próximos años de las más grandes que ha tenido. Decías que tiene la Argentina una oportunidad mejor que la de Néstor Kirchner. Mejor, claramente mejor. Y eso, pero lo que
plata es una oportunidad que requiere inversiones, no es una cuestión de precios solamente, ¿no? Está necesitando inversiones y esas inversiones necesitan de que no tenga cepo. O sea, vos podés estar teniendo en el sector energético casos fenomenales, en el sector agropecuario también, podés todavía aumentar mucho la producción agropecuaria, ha avanzado mucho la tecnología en los últimos años y se puede aumentar un 50% tranquilamente la producción agropecuaria. En carne podés duplicar las exportaciones, podrás duplicar las exportaciones de pollo, cerdos, tranquilamente. Ahora, si se le liberara el cepo mañana, con esta escasez de dólares, ¿eso no impactaría negativamente sobre los precios? ¿No te subirían los precios? Sí, bueno, sí, obvio. Hoy en Argentina está trabajando, según nuestros cálculos, dentro de la canasta de consumo, el dólar promedio, el que está operando la economía, es un dólar de 300 pesos, 290, por ahí. Eso es algunos productos que están en un dólar de 220 o menos, o dólar patriótico de 220 menos retenciones para algunos sectores, como maíz, etcétera, y otros precios que están operando un dólar que es mucho más alto que 300, que es un dólar más parecido al libre o al contado con liquidación, o a una cosa intermedia que no sabes cuál es, ¿no? Claro. Entonces, esto te lleva a pensar que sí, que si vos llevas un tipo de cambio, ponele, de 400, semejante al de, no sé, al que tenés en el mercado libre hoy, o en el mercado de la MEF, bueno, vas a tener una suba de precios en la canasta de consumo similar a la que tendrías entre una suba de 300 pesos por tipo de cambio a una de 400. Ahora, no va a ser homogénea, porque estos múltiples tipos de cambio del que hablamos hace que algunos precios estén muy por debajo y otros precios estén por arriba incluso de lo que debería ser, ¿no? Claro, sí, te entiendo. ¿Tenés idea de cómo va a impactar esta última semana en la medición de abril? ¿Ustedes ya tienen algunos pronósticos? Tenemos 3 semanas medidas, eso nos dio 7%, o sea que ya de piso está en el 7%, y la cuarta semana nos encontramos con algunas variabilidades, algunos precios que subieron bastante porque se acomodaron, el tipo de cambio, todo, aparte que fue la semana del dólar, etcétera, pero también fue la semana de no tengo precio. Claro. Para las cosas. Entonces, esa combinación de factores hace que no me quiera arriesgar a cómo cerró la cuarta semana, que cerró recién, así que el martes por ahí tendremos el dato de inflación. Si la cuarta semana da parecido a la tercera semana, vamos a estar más parecido a marzo, nos va a dar 7,7, algo así. Si da más parecido a la segunda semana, va a dar más cerca de 8. Así que va a estar ahí, entre 7,5 y 8. Fausto, muchísimas gracias por estos minutos. De nada, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Estamos llegando al final de este episodio de Micromundos, pero como es nuestra costumbre, vamos a hablar de una serie que no sé si podríamos llamar recomendación, porque no estoy seguro de recomendarla. Es una serie que todavía no me convence demasiado, se llama La Diplomática y la encontrás en Netflix, tiene tan solo 8 capítulos, todavía no se sabe si va a ser renovada para una segunda temporada o no, pero hablo de esta serie porque está todo el mundo hablando de esta serie, en los medios se habla bastante, dice que es una serie, muchos medios están diciendo que es una serie que sorprendió a todo el mundo, que es un intenso thriller político, y la verdad es que a mí no me sorprendió demasiado, perdónenme. La vi más que todo porque me interesaban los protagonistas. Una es Kerry Russell, que la habrán visto en The Americans y en Felicity, y el otro es alguien que es menos conocido, pero que ya lo habíamos visto en una serie que se las recontra recomiendo, que nunca hablamos, pero que debería hablar, que creo que está en Amazon, que se llama El hombre en el castillo, y su protagonista se llama Rufus Sewell. Bueno, aquí Rufus Sewell personifica al marido de Kerry Russell, y allí en El hombre en el castillo
personificaba a un general nazi. No me voy a meter en ahora a hablar de El hombre en el castillo, que es una serie espectacular, que la encontrás en Amazon. Hablamos de La diplomática. Kerry Russell personifica a Kate Weiler, que es una diplomática justamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que estaba designada como embajadora para ir a Kabul a raíz de un ataque a una embarcación militar británica. Sorpresivamente es designada como embajadora americana ante el Reino Unido. Bueno, y allí empieza toda esta trama política donde hay una tensión entre los Estados Unidos y los británicos, y además hay por lo que es la alianza histórica entre unos y otros, y a su vez hay tensiones con Irán y con Rusia. Este es más o menos el planteo. Es un planteo geopolítico. Están las consabidas rivalidades entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y por supuesto en el medio se cuela algo de lo que es la guerra entre Ucrania y Rusia y lo que está pasando ahora en el mundo. No me parece una gran serie, no me descolocó, no me parece... Pensaba que era un poco... que íbamos a ver cosas mejores. El showrunner de la serie, o sea, el que lleva la trama, el que lleva la serie es una... ahora se me fue el nombre. Es alguien que estuvo ya en varias series de un señor que se llama Aaron Sorkin. Aaron Sorkin fue el creador de The West Wing y también de The Newsroom. The Newsroom la encontrás en HBO. De The West Wing no sé dónde está. Pero bueno, a ver, no es una serie que está mal. Me parece que por momentos pierde el rumbo con algunas cosas que son demasiado exageradas. En otros momentos me parece interesante. No es una gran historia, es a lo que se deja ver. No me parece que sea uno de los grandes tanques de este año. Así que La diplomática por Netflix, protagonizada por Kerry Russell y Rufus Sewell. No sé si llamar mi recomendación de la semana. Es la serie de la semana. Hasta acá llegó Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Espero que les haya gustado este episodio. Y Dios mediante, la semana que viene estamos de vuelta. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.